quien no se sienta cómodo con la grabación, puede quitar la cámara. Entonces, es decir, el aprendizaje y el tiempo de cada uno de los socios están inclusive por encima de la empresa, ¿no? Y inclusive la empresa tiene un mismo orden, tiene un mismo día primero, un día segundo, un día tercero. Entonces, cuando uno está haciendo negocios, así como aquí en este texto o en esta Biblia, Dios se toma cada día para hacer algo específico de una creación. Bueno, nosotros tenemos que entender en qué etapa estamos en el negocio para entender hacia dónde se está moviendo, ¿vale? Por ejemplo, el primer día nosotros hablamos, ¿no? Y aquí dice, mira, dice que haya luz, ¿no? Y hubo luz, ¿no? Entonces aquí también empezamos con algo bien interesante. Cuando estamos leyendo aquí la palabrita específica, dice, la palabra dice dijo. La palabra no dice Dios hizo, no dice Dios construyó, no dice Dios expulsó, no dice dijo. El decir es la cualidad del habla. El otro día le pedimos a Eduardo que nos investigara de dónde venía el habla y no encontramos nada. La cualidad o la capacidad del habla es una cualidad divina. Esto mismo que yo les estoy diciendo no es algo que yo haya planeado, ni es algo que yo haya, es decir, viene directamente del Creador. ¿Qué nos dice esto en nuestros negocios? Que la capacidad más elevada que nosotros tenemos para manifestar un negocio comienza por el habla. O sea, es decir, y esto lo vemos cuando hablamos, por ejemplo, con la gente viejita, ¿no? Que te dice, yo soy de palabra, ¿no? Están los contratos, están las manifestaciones ya físicas en planos de escritura, pero la manifestación primaria de cualquier negocio es la manifestación del habla, ¿no? Los acuerdos, los contratos, los compromisos, y entonces no es casualidad que Dios, como aquí dice, ¿no? en este mismo texto de sabiduría, bueno, Dios dijo, haya luz, es decir, a través del habla, Él manifestó la luz. Y bueno, después vamos a entender y vamos a ver, si regresamos, por ejemplo, después de que los cielos y la tierra, estamos viendo que nos dice que la tierra era confusión, ¿no? Nos dice era confusión y vacío. Y tenía oscuridad, o sea, había oscuridad sobre la superficie del abismo. Bueno, nos está hablando entonces, fíjense que aquí ya no volvemos a hablar sobre el cielo, es decir, ya no volvemos a hablar sobre lo divino, estamos hablando solamente de la tierra. Entonces, estamos entendiendo que la tierra, la materia, carece de fuerza, o sea, es decir, fíjense, si nosotros nos vemos la historia de la humanidad, hemos venido de la rudimentariedad, o sea, anteriormente éramos muy rudimentarios, o sea, fíjense cómo anteriormente no, de hecho, no sé si se acuerdan ustedes, pero este tema de la espiritualidad y este tema de la meditación es algo relativamente nuevo. O sea, no, hace 100 años o hace 200 años no había tiempo para eso. Es decir, en la humanidad comenzó pues primero por recolección, se inventó el riego, el arado, las herramientas. Venimos de un estado muy material. Y venimos de un estado de alta confusión, de alto vacío, ¿no? Entonces, esto también nos habla del negocio. El negocio normalmente, aunque nace con una intención fuerte, nace con una intención divina, nace con una intención de nosotros, siempre comienza de la manera más rudimentaria. Oye, quiero poner una tienda. Bueno, esa manifestación de ese negocio, de esa empresa, aunque viene de una intención bien pura de mi cabeza, la primera manifestación física del negocio pues, tiende a ser muy rudimentaria, ¿no? Muy vacía, muy confusa, ¿no? Entonces, nos habla aquí de que la materia era confusa, es decir, lo material, lo que manifiesta tiende a ser confuso y así tiende a iniciar. Por lo tanto, en los negocios tenemos que tener claro pues, que el negocio naturalmente va a iniciar en un estado de confusión, va a iniciar en un estado de vacío. Y fíjense cómo además nosotros, comenzando por la misma habla, empezamos a atribuirle luz, empezamos a elevar, ¿no? Un segundo nada más. Y bueno. Ahora fíjense bien también, cuando hablamos sobre el primer día,
hablamos los cielos perdón, el día y la noche, ¿no? Entonces tenemos aquí que Dios llamó a la luz día, ¿no? Y a la oscuridad la llamó noche, lo cual es algo bien interesante porque comienza, o sea, fíjense bien el texto, como les digo que es milimétrico. Comenzamos primero con la luz, a la cual le llamó día, y después a la oscuridad le llamó noche. O sea, esto quiere decir que comienza primero por lo que tiene mayor relevancia, la luz. Y después de ahí parte y hace la noche. Pero en la siguiente oración, primero comienza con el anochecer y después con la mañana. Entonces, esto es bien interesante porque, ¿por qué no dice entonces mejor? A la luz llamó día y a la oscuridad llamó noche, y hubo mañana y hubo anochecer. Esto ya nos está estableciendo también una ley del universo, una estructura universal en la cual primero comenzamos por el anochecer y después comenzamos por la mañana. ¿Qué estructura nos sugiere una estructura similar? ¿O qué actividad nos sugiere una estructura similar? Bueno, en los negocios el aprendizaje. El aprendizaje de los negocios siempre comienza por un anochecer, siempre cometemos el error y después después tenemos la capacidad de elevarnos hacia la mañana, hacia la luz. Por esto también en el judaísmo iniciamos, o los días inician con la puesta de sol, inician con la mañana. Tenemos un calendario lunisolar, pero bueno, eso ya son temas de estructura de los tiempos, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque también nosotros tenemos que ya de entrada tener nuestra estructura mental acostumbrada a que todo negocio y todo emprendimiento que tengamos va a tender a tomar esta forma. O sea, es decir, sería raro que comenzáramos cosechando puros éxitos. Inclusive si cosecháramos puros éxitos, de hecho eso nos llevaría a otro tipo de anocheceres, como por ejemplo el ego, ¿no? El ego inflado, el sentido de merecimiento desproporcionado. Entonces, es muy importante situarnos frente a nuestros negocios como así mismo Dios se sitúa frente al primer día, un anochecer que lleva a la mañana, ¿no? Cuando hablamos de los estados de la materia, hablamos de la confusión, hablamos del estado de aturdimiento. O sea, fíjate cómo no se separa una cosa de la otra. Es decir, las actividades en nuestro negocio son confusas, no podemos separarla una de otra. Normalmente todos los negocios los iniciamos así, estamos aturdidos, sentimos que no hay esencia en el negocio, tenemos un nombre, tenemos un logo, pero falta algo, falta esa esencia, pero no es que falte, es que no la hemos puesto, no la hemos bajado de los cielos, es decir, no hemos llevado de los cielos a la tierra. Cuando hablamos de vacío, hablamos de algo que carece de sentido. Hablamos de algo que carece de lo que llena, ¿no? Y bueno, la oscuridad, ¿no? Te habla sobre la superficie del abismo, te habla de las aguas, ¿no? El abismo en términos bíblicos, según Rashi, estamos hablando de las aguas, ¿no? Y el aliento de Dios hablamos sobre el espíritu, ¿no? Entonces, miren, aquí también hablamos de que cuando Dios dice que haya luz, o sea, te habla de que la luz estaba adentro, o sea, es decir, la luz no estaba separada todavía, la luz no había una diferenciación de la luz, ¿no? Y separa la luz, separa lo bueno de lo carente de bueno. Es decir, no es que se haya inventado el mal, sino es que separamos lo que es la luz de lo que es carente de luz. Y bueno, en los negocios nosotros tenemos que entender en qué momento estamos nosotros dando luz y en qué momento estamos nosotros carentes de luz. Por ejemplo, cuando estamos en una negociación o en algún tipo de actividad económica en el cual de pronto nos da flojera o nada más hacemos las cosas por hacerlas, en ese momento estamos eligiendo la carencia de luz. Entonces, y bueno, no es sorprendente que la carencia de luz nos lleve al anochecer y el anochecer nos lleve pues, a que cometamos errores en nuestros negocios, ¿no? Cuando hablamos y cuando vemos también aquí en el texto que nos dice que Dios vio que además eso era bueno, fíjense que dice Dios, haya luz y hubo luz, es decir, conforme Dios dijo, fue. Después vemos que Dios dice, no dice, más bien dice, aquí dice que Dios vio que la luz era buena.
sea, es decir, él fue testigo de algo que era bueno. En los negocios o en este tipo de experiencias de vida, una parte muy importante es el darnos nosotros cuenta de lo que es bueno, de lo que no es bueno. Porque nosotros no podemos forzar del todo las cosas que sean buenas. ¿Cuántas veces hemos querido forzar negocios y no nos ha funcionado? Y simplemente la mayoría de las veces hemos terminado dándonos cuenta de que se trata más sobre cómo vemos nosotros las cosas, sobre los negocios, que realmente si el negocio era bueno o malo, ¿no? ¿Cuántas veces no sucede que de pronto nos está yendo mal y lo único que teníamos que cambiar era la forma de ver el problema? Pensar fuera de la caja, le dicen, ser creativo, como le quieras llamar. Pero aquí esta parte es bien fundamental porque si te fijas, es decir, Dios emite una acción. Iniciamos con una acción, o sea, Dios dijo que hubiera luz y después, o sea, después de haber emitido la acción, Dios se percató que esa luz era buena. O sea, es decir, Dios no obligó a que la luz fuera buena, ¿sí ves? La luz en esencia ya era buena y Dios lo vio, ¿no? Dios pudo haberlo obligado, ¿no? O sea, es decir, si es todopoderoso y se supone que es tan grande y tan fregón, pues ¿por qué no mejor diría Dios obligó que la luz fuera buena, ¿no? Él no generó ni obligó nada. Esto ya también nos indica en los negocios que la mayoría de las veces la ruta más sencilla para tener un negocio exitoso es la que simplemente vemos que es buena, no la que hacemos que sea buena. ¿Cuántas veces en los negocios no nos hemos cruzado cielo, mar y tierra para tratar de generar cosas, nos ponemos una friega y no resulta tanto mejor que alguien que simplemente conoció a otra persona, conociste al de compras? ¿Por qué una taquería enfrente de otra funciona tan bien y otra quiebra? Bueno, esto simplemente tenemos que atribuirlo a cuestiones que no tienen tanto que ver con las acciones mismas que hizo un taquero contra el otro. Es decir, un taquero y el otro taquero a lo mejor puede trabajar más uno que el otro, pero no podemos negar que a veces hay situaciones en las cuales los dos establecimientos están poniéndose una friega y a uno le va bien y a otro le va mal. ¿Por qué a una persona le va bien y a otra le va mal? Es decir, miren, estamos aquí de acuerdo en que hay personas que trabajan mucho menos que todos nosotros y les va mucho mejor que todos nosotros. ¿No es irónico eso? O sea, ¿por qué alguien trabaja menos y le va bien y alguien trabaja mucho y a veces le va mal? Bueno, es que es la forma en la que vemos las cosas, ¿no? Junto con los aprendizajes que tenemos y otra serie de cuestiones. Entonces, lo que les quiero decir al momento de estar explicando o estar teniendo esta clase de Torah o de Biblia para negocios es entender un poco, y les invito a que ustedes lean, para que entiendan qué les dice a ustedes estos textos. Porque si bien orientarse frente a la realidad es muy complejo, al menos entender las reglas básicas o el trasfondo de las instrucciones por las cuales el universo es creado, nos va a permitir al menos tener la posibilidad de ver las cosas buenas, de ver la luz, ¿no? De ver esa luz y separar de esa oscuridad para que al menos cuando estemos en ese anochecer podamos saber que vamos para la mañana, ¿no? Entonces, bueno, el universo, ya les comentaba que el universo fue creado con la facultad del habla, ¿no? Y ahora fíjense bien, digo, tenemos todavía un rato tenemos buen tiempo. Ahora en el versículo 6 nos dice Dios dijo que hay expansión. Esto es bien interesante porque naturalmente los negocios tienden a expandirse. O sea, es decir, no suele ser la norma que el negocio, si está bien cimentado, tienda a contraerse, sino que la regla tiende a hacer que exista expansión. Fíjense fíjense todo en nuestro alrededor, nosotros vemos las plantas, tienden a expandirse. Entonces, si nosotros entendemos que los negocios ya por default están creados para expandirse, es decir, ningún negocio y ningún ser vivo está planeado o está diseñado en su esencia para contraerse desde que nace. La tendencia en este mundo es que las cosas se expandan, la naturaleza, los árboles, los animales,
crecen, se vuelven grandes, se vuelven fornidos. Nuestros negocios cumplen esas mismas leyes y esas mismas reglas. Por lo tanto, tenemos que tener esa tranquilidad mental de saber que nuestros negocios van a tender a crecer. El problema es que muchas veces lo que sucede es que nosotros, con nuestras acciones de incomprensión, con nuestra falta de entendimiento, sí podemos encoger el negocio. Por eso es importante entender qué es lo que es bueno de lo que no es bueno en los negocios para poder entonces imprimirlo y ser más cuidadosos en lo que hacemos. Porque el negocio por default ya va a tender a expandirse, ¿eh? O sea, no es que nos tengamos que preocupar por la expansión, o sea, la expansión ya viene por default del negocio. Con esto me quedo en esta clase. Quisiera ver si hay alguna pregunta y les puedo mandar otro link ya específico sobre negocios o algo que quieran hacer. Por favor, pongan la manita. Si alguien quiere usar el uso de la palabra, me lo indica, por favor. ¿Qué onda, Oscar? A ver, tengo que... Quítate el mute. Listo. ¿Qué onda, David? ¿Me escucho? ¿Qué onda? ¿Ya me escuchan? Sí. ¿Cuál es la perfecto. pregunta? Respecto al tema de cómo, o sea, si lo vemos como el universo, pues va a seguir expandiendo, ¿no? Pero eventualmente va a llegar un punto en el que va a empezar a contraerse también. Igual como los seres vivos nacen, crecen, pero también llegan a un punto en el que empiezan a morir, ¿no? También. O sea, ¿cómo aplica esto para los negocios? ¿También tienen una fecha de caducidad que puede ser prolongada? ¿O hay una manera como de aspirar a la inmortalidad, por así decirlo? No sé si muy claro con la pregunta. ¿Ya terminaste la pregunta? Sí, no sé si muy claro nada más. Vamos a poner el mute otra vez. Nos pregunta Oscar si como todo en este universo tiende a expandirse y después muere, ¿no? Por así decirlo, también los negocios tendrían ese mismo destino, por así decirlo. El tema es, si te fijas, cuando iniciamos con el análisis de los textos, iniciamos con los cielos y luego nos vamos a la tierra. Hablando de los cielos, hablando de lo divino, y la tierra por hablar de lo material o de lo físico. En la creación del universo se le tiende a atribuir, o Dios, o la estructura de estos textos, le atribuyen a la parte material o a la parte de la vida, o sea, es decir, la experiencia de lo material, tiende a cumplir con estas formas, pero la experiencia divina no. O sea, la experiencia divina se mantiene, que es la esencia y la forma. La forma va cambiando, ¿no? Por eso es que le decimos que muere, ¿no? Pero no es que muera en términos de que deje de ser, sino que es otra cosa que no era. Pero la esencia se mantiene. Cuando nosotros, por eso es tan importante, y no es sorpresa que cuando hablamos de negocios, lo primero que nos dicen es que es, bueno, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión del negocio? Y además estas van cambiando, ¿no? Pero la esencia como tal de la actividad económica en sí se mantiene, nada más que la forma va cambiando. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien tangible. Y esto se manifiesta en distintas ciclos, ¿eh? Fíjate los Ubers, ¿no? O las aplicaciones de rides. Bueno, ahora es Uber, nada más, en los últimos 10 años es Uber, o 15 años, pero anteriormente eran los taxis, lo cual cumplía la misma función, movilizar personas a través del espacio físico al que estamos sujetos, movernos, la movilidad. Pero todavía antes, si tú hubieras ido a más tiempo anterior, bueno, hubiéramos tenido a lo mejor caballos o carretas, y anteriormente que no había tanta misericordia, ¿no? Había más rigidez en el mundo, pues eran los pies, no había más que moverse con los pies. Es decir, ¿a qué voy con esto? Respondiendo a tu pregunta, la forma en la cual se manifiesta la solución del negocio
que si el día de hoy es una aplicación, bueno, esa es la forma en estos 50 años o 100 años. Si hace 200 años era caballo o carreta o carroza, bueno, esa era la forma hace 300 o 200 años, pero la esencia es la misma. La esencia es la solución de los problemas que tenemos los seres materiales en un espacio material. ¿Y cuál es nuestro problema? Bueno, el problema que tenemos es la movilidad, la navegación, ¿no? Anteriormente eran los mapas, ¿no? Los mapas físicos, salías a carretera con un mapa físico, y antes de eso, pues las direcciones, ¿no? O sea, planear un viaje era complicadísimo. Bueno, el hecho de que haya disminuido el tiempo que nos toma el utilizar esto, no quiere decir que la necesidad deje de existir. La necesidad en esencia existe y seguirá existiendo. Solamente la forma cambiará. Entonces es importante en nuestros negocios adaptarlos y estarlos nutriendo, pero entender también cuando hacemos un negocio la esencia más pura de ese negocio, de lo que quiere solucionar para que se pueda mantener vigente a través del tiempo y a través de los distintos medios tecnológicos, físicos, servicios, productos. Entonces, esa sería la respuesta. Sí tienden a morir los negocios solo en su forma, pero en su esencia, la mera existencia se mantendrá. ¿Alguna otra pregunta o más? ¿Lo aclaré? Gracias, David, sí, me queda claro. Buenísimo. Va más hacia un tema de evolución, no de muerte realmente, o sea, o transmutación de la energía a otra forma de expresar o de solucionar un problema. Va mutando, ¿no? O sea, es decir, la cualidad de la transformación tiende a ser inherente a lo que se transforma, y lo que se transforma es la tierra en este mundo, ¿no? Los cielos y la esencia de entrada ni siquiera tiene las propiedades de forma o de figura, por lo tanto no puede tener una transformación como tal, sino que simplemente es. Por eso cuando Dios se nos manifiesta en los textos, nos dice lo que era, lo que es y lo que será. Cuando entendemos que todo lo que fue, es y será, en todas sus formas de manifestaciones, de manera infinita, va a serlo así, pues realmente el concepto de morir o de nacer o de cambiar no existe, porque cuando eres todas las formas de cambiar, en esencia no cambias realmente, el tiempo deja de tomar sentido, ¿no? Les mando otro link si se nos acaban estos minutos. Humberto tiene otra pregunta. Sí, ¿qué tal? Aquí va. Buenas tardes, noches, igualmente para Oscar y a todos los que estamos escuchando. Ahora sí que coincido con lo que dices, aquí va. Realmente me quitaste las palabras de la boca, pero sí, como dijiste, ¿no? Se transforma. Uno de los negocios que me ha gustado a mí mucho, de los más añejos, es una empresa que se llama Guardian Global. Ellos se dedican a la industria del cristal o del vidrio. Como tú lo decías, nunca no se han extinguido, simplemente han cambiado de forma. Tengo entendido que el registro de esta empresa tiene 800 años, ¿verdad? Esta empresa del vidrio. Y simplemente como tú lo acabas de decir, ¿no? Nomás se ha transformado. Así es. Gracias, Humberto. Sí, Sí, así gracias. es entender eso. Nos queda un minutito. ¿Tienes pregunta para mandarles otro link? Si no, aquí le dejamos. No, no es todo. Era todo, nomás era pues también agradecerles, y me quedó más claro con tu argumento. Ok. Bueno, ¿alguien más tiene una preguntita para mandarles otro link? Si no, nos despedimos esta noche. Ya saben dónde encontrar el grupo de estudio. Ok. Bueno, pues nos desconectamos entonces en cualquier momento. Les agradezco por estar esta noche aquí. Todos los lunes a las 7 hacemos estudio de Biblia de Negocios. Por ahí está el link del grupo de WhatsApp, y me despido esta noche. Muchas gracias a todos los que asistieron. Buenas noches, gracias.